inmediato con lo prometido. Tenemos ahí en pantalla a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Farideh Serán, está con nosotros. Profesora le voy a decir yo porque fue mi profesora en la Universidad de Chile, hasta me tomó el examen de grado, así que la saludo. Bienvenida a esta conversación, Farideh, con los canales de las regiones de nuestro país. Un abrazo para usted. Gracias, Scarlett. Quiero saludar a tus telespectadores de las regiones. Quiero decirte que es la primera entrevista que doy desde que asumí el cargo de presidente del CNTV. Decidí que la primera entrevista tenía que ser justamente hacia los canales regionales. Me parece que quería dar esa señal, me parece que es fundamental el trabajo que se hace desde las regiones, me parece que es fundamental el potenciar la televisión regional, diversificar la televisión, apoyar la televisión regional, y en ese sentido para mí es un honor y un placer estar no solo contigo, que eres una gran periodista y te conozco bastante, sino también con nuestros telespectadores de las distintas regiones. Yo soy además una hija de las regiones, de los territorios, yo nací en Puerto Natales y viví en Puerto Montt y en Punta Arenas, y entonces me desplacé desde el sur profundo de toda mi infancia hasta que me vine a Santiago a estudiar periodismo. Por lo tanto, me siento parte de ese mundo, de esos territorios, de esas regiones. Me siento una provinciana, a mucha honra. Lo mismo digo. Bueno, me ahorró la presentación, profesora, porque le quería contar a los que nos están viendo que efectivamente nació en Puerto Natales, vivió en Punta Arenas, vivió en Puerto Montt, allá está su corazón también en las regiones de Chile. Premio Nacional de Periodismo 2007, por lo demás, hoy día como presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Quiero preguntarle lo primero, hacer una especie de diagnóstico. Fíjese que durante mucho tiempo algunas voces decían la televisión agoniza, tiene un plazo de vencimiento, pero sobreviene esta crisis sanitaria, esta pandemia, y la gente le vuelve a dar una especie de segunda oportunidad. Las encuestas dicen, y del propio Consejo Nacional de Televisión, que la gente tiene predisposición e interés por ver la televisión. ¿Qué debería ofrecer entonces la televisión de hoy para reencantar a la gente y no recibir tantas críticas? La pandemia indicó que aumentó el consumo de televisión. En un momento en que se hablaba justamente poco menos que del fin de la televisión, le dio un nuevo aire. Yo creo que el gran desafío, y lo digo desde el CNTV, porque considero que este organismo, el Consejo Nacional de Televisión, cumple una misión fundamental, que es velar no solamente por el buen funcionamiento de la televisión, velar, y tiene que ver con ese buen funcionamiento, por la diversidad, por el pluralismo, por la calidad de los contenidos, por hacer efectivamente intentar promover una televisión que esté a la altura de lo que las audiencias están pidiendo. Y creo que ese es un desafío tremendo que tiene la televisión, y donde desde el CNTV pretendemos efectivamente fomentar, impulsar, estimular. Y cuando hablamos de la televisión, no hablamos solamente de los grandes canales, fomentar, apoyar, velar, sino también estamos hablando del rol importante que cumplen los canales regionales, del rol importante que cumplen los canales comunitarios, no solamente los grandes canales. ¿Cuál es el tema, el gran desafío? Yo creo que el gran desafío, hay una gran demanda por la diversidad, por la pluralidad, para que el Chile real se vea reflejado en las pantallas, para no condenar a nuestras audiencias a no a ver todos el choque en la Plaza de Armas de Santiago o el último portonazo, y efectivamente diversificar y que se vean reflejados desde sus realidades regionales, desde todas esas identidades culturales, desde todas esas diversidades étnicas, culturales, sociales, desde las distintas conversaciones. Creo que esa demanda por pluralidad, por diversidad, por verse reflejada en la conversación ciudadana, es una demanda que yo diría es transversal a todas las audiencias, a las audiencias nacionales, a las audiencias regionales y a las audiencias locales, aun cuando cada una cumple un rol específico dentro de sus mandatos. Y en ese sentido, cuando digo la demanda de la diversidad y la pluralidad, tiene que ver con algo que hemos visto, Scarlett, en los últimos años, justamente en todo lo que se han significado las manifestaciones y los movimientos sociales, ¿no? Desde el 2006, el 2011, luego el Mayo Feminista, luego el estallido social, esa demanda porque el país real se vea reflejado en sus conversaciones, y no solamente se vea reflejada la opinión de una élite, ¿no? Sino efectivamente el conjunto de las voces que constituyen, que hacen a este país, que hacen a esta sociedad. Y esa demanda de diversidad, de pluralismo es clave. Seguimos cometiendo como país algunos pecados históricos que deberíamos empezar a reevaluar. El centralismo también está en la televisión, y qué bueno que da ejemplos concretos. ¿Por qué un choque en la Plaza de Armas o un incendio en la comuna de Santiago es más importante de las tremendas tragedias que de pronto
ocurren en las regiones de Chile, porque hay una especie de espectacularidad de llegar a los acontecimientos incluso de la naturaleza que golpean a las regiones, luego las dejamos abandonadas, estoy hablando desde la mirada regionalista, ¿no? Y a su suerte. No, ni siquiera terminamos de contar la historia, como por ejemplo después del incendio de Castro, los canales de Santiago ni siquiera hablan de la reconstrucción. Bueno, ahí está la labor nuestra, todos tenemos una tarea y una batalla que dar, creo yo, y esa es la nueva televisión. A propósito de la discusión de una nueva constitución, bueno, este nuevo rayado de cancha tiene que tener mucho que ver con esta discusión de cómo hacemos mejores medios de comunicación, cómo garantizamos la libertad de prensa, por ejemplo, le pregunto. Creo que sin libertad, sin la más amplia libertad de expresión, no podríamos estar conversando de nada de esto. Creo que es fundamental. Y esa libertad de expresión efectivamente debe garantizarse a través de esa pluralidad, de esa diversidad de voces, de esa diversidad temática. Creo que eso es fundamental. Y la televisión tiene un tremendo desafío, porque en la última encuesta de confianza que hizo CNTV, que tiene un departamento de estudios bastante robusto, donde en sus páginas yo los invito a que efectivamente vean en la página de CNTV, vean en el área de estudios las últimas encuestas. Hay una encuesta, por ejemplo, de confianza de la ciudadanía en la televisión, donde de 1 a 10 el número es 4. O sea, la ciudadanía, si bien efectivamente está viendo más televisión, se informa mayoritariamente a través de las pantallas de televisión, es bastante crítica en relación a la televisión. O sea, tenemos una ciudadanía empoderada, tenemos una ciudadanía exigente, que además no acepta efectivamente que se cometa, no acepta, reclama, y en ese sentido CNTV cumple un rol fiscalizador, porque acogemos nosotros los reclamos de la ciudadanía cuando algo las denuncias de las ciudadanas cuando no les parece, ¿no? Determinados temas en televisión, o determinadas omisiones, o determinados abusos, ¿no? En televisión está esa posibilidad efectivamente de reclamar, ¿no? Y eso es bastante importante porque justamente fue creado el CNTV, una de sus dimensiones es la fiscalización, ¿no? Tiene que ver con velar efectivamente por este correcto funcionamiento. Entonces, cuando hablamos del desafío de la televisión, de esta segunda oportunidad, no nos olvidemos que estamos ante una ciudadanía empoderada que es crítica hacia la televisión, que tiene una gran desconfianza pese a que se informa mayoritariamente por ello. Y esa demanda tiene que ver además con la calidad del periodismo, con el tratamiento de la información, con efectivamente el rigor, sobre todo en un momento en que estamos ante una tremenda, yo diría, ante fenómenos muy graves de desinformación que le hacen un grave daño a la democracia. O sea, una democracia sin medios diversos, plurales, sin libertad de expresión, sin esa diversidad que se asome y que se refleje en sus distintos medios de comunicación, es una democracia, yo diría, débil. Y donde sobre todo cuando la desinformación pasa a ser un elemento central, evidentemente que esa desinformación debilita los pilares de la democracia. Entonces, cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de información, cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando también de democracia, no solamente de periodismo o de periodistas. La televisión parece no responder o responder muy lentamente a cuestiones que son realmente relevantes. El rol de las mujeres. ¿Por qué perpetuar los estereotipos, por ejemplo, verdad? Los estereotipos en televisión siguen siendo los mismos. Fíjese que la última encuesta del Consejo Nacional de Televisión dice que las mujeres en la televisión aparecen casi siempre como víctimas. La gente no le otorga el mismo valor aunque esté frente a una pantalla un hombre o una mujer. La mayoría de los especialistas que consultan la televisión son hombres a la hora de hablar, por ejemplo, de ciertos conflictos internacionales, por decir algo, ¿no? Los expertos, la mayoría son hombres. ¿Por qué no le damos pantalla a las mujeres? ¿Qué pasa con los niños en la televisión? Así es. Bueno, creo que todos esos elementos son fundamentales y por eso la televisión, y a mí me parece muy importante además, digamos, constatar que tenemos una ciudadanía crítica frente a los medios, porque creo que eso es una gran garantía de una ciudadanía empoderada y una ciudadanía que sabe lo que quiere. Y en ese sentido la televisión está al debe no solamente en relación a la representación de la mujer, de la niñez, de las disidencias, de nuestros pueblos originarios, ¿no? De los territorios. O sea, aquí efectivamente hay todo un país, hay toda una diversidad que debe colarse a través de nuestras pantallas, donde la gente efectivamente se vea reflejada y además vea reflejadas sus conversaciones, sus temas profundos y además los temas culturales, que de alguna manera también han sido acotados, han sido, yo diría, claro, nosotros por ley los canales tienen que transmitir 4 horas semanales de televisión, de cultura. Yo creo que es poco, pero bueno, en fin, es poco. No debería ser algo natural. La cultura debería coexistir naturalmente con los otros programas, ¿no? Pero hay un tema que es de fondo y que de alguna manera estaba en la pregunta que no te respondí, quedó dando vuelta,
y que tiene que ver con lo que se está normando hoy día. Se está debatiendo la posibilidad de existencia de medios públicos. Me parece que eso es una muy buena noticia. La existencia de medios públicos que sean autónomos del Estado. Yo no creo en los medios proclives al gobierno de turno, creo en la independencia, en la necesidad efectivamente de medios autónomos. Se está planteando la necesidad de crear medios regionales públicos, y creo que eso también le va a dar un ímpetu y yo diría un estímulo, ¿no? No solamente a los comunicadores de las regiones, sino también a la ciudadanía, a los territorios, para ver reflejado su voz, ser parte de una conversación del país. Creo que eso es bastante importante, digamos, todos aquellos elementos que están no solamente garantizando la libertad de expresión en la nueva Constitución, sino también la diversidad, la pluralidad, ¿no? Y el derecho a la información, el derecho a la comunicación, que creo que son fundamentales, como te digo, para una democracia. Usted acaba de asumir el rol de presidenta del Consejo Nacional de Televisión y le digo en esa condición cuál va a ser el sello de su gestión. Bueno, el sello, básicamente, yo te diría, es fortalecer este organismo, es poder sintonizar aún más con la ciudadanía, es poder efectivamente mostrar que este es un organismo, ponerle un gran foco al CNTV para que la gente sepa que aquí tiene un organismo que tiene que ver no solamente con el buen funcionamiento de la televisión como una letra así en términos generales, sino que tiene que ver con la diversidad, con el pluralismo, con los programas culturales, que estamos sintonizados con la gente y que en conjunto con esa audiencia, ¿no? Podemos empujar para que nuestra televisión mejore los estándares de calidad en materia de la programación que emite, y en ese sentido nosotros tenemos un área de fomento donde hay una cantidad importante de fondos concursables. También es importante en ese sentido el apoyo que CNTV da a los canales regionales, ¿no? De Arcatel. Tuve una reunión recientemente con Arcatel donde, bueno, hay un apoyo fuerte con CNTV infantil, con programas infantiles, pero sin duda habría que también potenciar el apoyo a los canales regionales con programación que tenga que ver, digamos, también con programación cultural, darles apoyo en los contenidos. Pero eso tiene que ver también con el rol de CNTV y que en conjunto con los distintos ámbitos de donde tenemos que movernos, tenemos que potenciar el trabajo, visibilizarlo, ¿no? Y efectivamente tener una coherencia con lo que son las audiencias, con lo que es este país, que sin duda ha cambiado, porque estamos ante un país más empoderado que nos está exigiendo más. El desafío es fortalecer este organismo, ponerle un foco para que la gente efectivamente sepa cuáles son sus distintos ámbitos de competencia, que la gente sepa que puede aquí denunciar, que nosotros estamos escuchando y estamos atendiendo a sus demandas de una televisión de calidad en los distintos aspectos, que estamos efectivamente fomentando una televisión a través de fondos concursables de calidad, una televisión cultural a través de la norma de cultura, en fin, que estamos efectivamente protegiendo los derechos de las grandes audiencias a la pluralidad, a la diversidad y a la libertad de expresión y al acceso a la información, que no deja de ser algo muy importante. Desde luego que sí, el gran desafío es estar a la altura de los tiempos que corren, de ese empoderamiento y exigencia de parte de la gente, ser inclusivos, acoger la diversidad, y nosotros seguiremos aquí esforzadamente trabajando por darle mayor identidad, mayor espacio a las regiones de Chile. Le quiero agradecer, Farideh Serán, porque la primera entrevista que ha concedido efectivamente se la ha entregado a los canales regionales. Nos están viendo desde Arica, Magallanes, así que le mandamos un abrazo grande y le deseamos mucho éxito en su gestión. Gracias, alcalde. Saludo a las audiencias regionales y creo que efectivamente tenemos en conjunto un gran trabajo por hacer. Muchas gracias. Gracias y un abrazo.